like to turn in your Bibles to the Gospel of Matthew, Buenos días, si gustan buscar en su Biblia el Evangelio de Mateo capítulo 16. we're going to be reading some verses in chapter 16, verses 13 to Vamos a leer 19, los versos del 13 al 19 y después vamos a ir a Mateo 18 del 15 al 20. It's good to see you all here. Mateo 16 del 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o algunos de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vamos ahora al capítulo 18, verso 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Gracias, Tim. Músicos, gracias, Ken. Buenos días. ¿Pueden sentir la anticipación que existe en esta iglesia ante la inminente celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Vemos en la Biblia que algunas celebraciones pueden durar por semanas, así que bueno, nosotros ya empezamos a celebrar esta semana. Esta tarde tenemos nuestro concierto navideño. Espero que todos puedan venir y voy a salvar mi mensaje navideño para la próxima Navidad, para la próxima semana, cuando voy a estar hablando de ello. Vamos a estar hablando acerca de la razón por la cual el Señor vino. Pero hoy vamos a enfocarnos con lo que sigue en nuestro estudio de Mateo. Vamos a hablar de algo que ha sido puesto a la disposición de la iglesia ahora que el Señor ha venido a la tierra. El Señor nos ha dado las llaves del reino, pero ¿qué significa esto? Vamos a estudiar esto, porque esto es parte de la razón por la cual celebramos la venida de Cristo. Pero vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, te pedimos que nos capacites para entender
este libro espiritual. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Reconocemos que sin ti, Padre, no podemos entender nada. Pero, Señor, te damos gracias que tú nos has dado tu Espíritu, por el cual nosotros podemos entender verdades espirituales. Señor, te pido que tú hables a través de mí. Te pido también por aquellos que están ministrando a los niños allá abajo en la escuela dominical. Señor, ayúdanos a los que estamos aquí para que podamos encontrar la persona viva de Jesucristo a través de tu palabra. Haz tu voluntad en nuestras vidas, en nuestras mentes. Prepara nuestros corazones para la celebración de la Navidad. Señor, te pedimos que tú prepares nuestros corazones y nos llenes con esas palabras, Señor, mientras nos reunimos con nuestros familiares y amigos a compartir los días que siguen, Señor. Permite, Padre, que haya oportunidades para darles razón de la esperanza que vive en nosotros. ¿Cuál es el gozo que nos llena? ¿Cuál es la razón del amor que tenemos de parte de ti, Señor? Te pido, Padre, que en todas esas oportunidades nuestra boca sea llena de tu Espíritu, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Mateo capítulo 16, versos del 17 al 19. Ese va a ser nuestro enfoque, pero mayormente en el verso 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la traducción que estamos leyendo en esta mañana. Cualquier cosa que desates, que ates en la tierra será atado en el cielo. Cualquier cosa que desates en la tierra será desatado en el cielo. Hemos escuchado muchas bromas acerca de esos chistes que hablan acerca de San Pedro, que está ahí parado en las puertas del cielo y que él va a determinar si tú debes de entrar o no al cielo. Yo creo que todos hemos oído este tipo de chistes, ¿no? Como en la cultura popular este es un concepto que está muy arraigado. Sin embargo, esto no tiene ningún fundamento bíblico. Muy probablemente este malentendido vino a raíz de la declaración de Jesucristo en este verso 19. Y déjenme decirles que las llaves del reino del cielo es un concepto que hoy vamos a tratar de entender. Los católicos creen que el Papa tiene alguna clase de autoridad para aprobar que la gente vaya al cielo y condenar a otros para que vayan al infierno, porque ellos dicen que Pedro fue el primer papa y que como a él se le dieron las llaves del reino de los cielos, entonces él puede decidir quién puede ir y quién no. Pero, ¿qué significa eso de que lo que ates y lo que desates será atado o desatado en la tierra, en el cielo? ¿Qué significa todo esto? Este verso se usa mucho cuando hay gente que trata de orar para echar fuera demonios o para atar demonios. Pero, ¿por qué usarían este verso si en el cielo no hay demonios? ¿Verdad? ¿Y por qué Jesús le daría a Pedro o a cualquier otro hombre la autoridad de dictar o de determinar lo que sucediera en los cielos? Sabemos que Pedro era un hombre muy, digamos que tenía un carácter fuerte, era legalista y leemos que muchos años después, en el capítulo 2 de Gálatas, Pablo tuvo que confrontar a Pedro y corregirlo porque estaba siendo legalista y rechazando a los creyentes gentiles. Así que
Imagínense, esta clase de persona era Pedro. ¿Por qué a Pedro se le diera la autoridad de hacer estas cosas? Y hoy vamos a tratar de descifrar estos malentendidos versos. Y quiero admitir que yo no entiendo todo, pero por eso es que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender. Esta declaración es una declaración que se hace entre Dios y la iglesia. Dios ha escogido a la iglesia y el Señor ha escogido actuar en la tierra a través de la iglesia, con la cooperación de la iglesia. Así que vamos a empezar con un resumen de lo que cubrimos la semana pasada. Vamos a Mateo 16, del 15 al 18. Entonces, él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca en este verso habla de la roca. La roca es una roca mucho más grande. Sobre ella edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no podrán vencerla. Ahora, Pedro aquí es una piedrecilla, una piedra solamente, pero Jesús es la roca. ¿Quién es la roca? Por eso Jesús está preguntándole a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego le pregunta a Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús aquí se está contrastando a sí mismo con Pedro. Pedro es una piedra, pero Jesús es la roca. Y por eso Jesús va a construir su iglesia sobre la roca, sobre sí mismo. El Antiguo Testamento declara esto. La roca a menudo se describe en el Antiguo Testamento como Cristo, pero nunca en la Biblia tienes esta descripción de la roca acerca de un hombre. Por ejemplo, el Salmo 95, verso 1 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. En otras palabras, en las Escrituras vemos que Jesús es nuestro fundamento y en Él se funda la Biblia, la iglesia. Vemos aquí la enseñanza clara de la Biblia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Pedro, con todas sus faltas humanas, también tenía un gran corazón y era un gran hombre, pero tenía muchas fallas. Él no podría ser el fundamento de la iglesia. La iglesia cristiana es nuestro fundamento, no en doctrinas, no en enseñanzas, no en personas, sino en Cristo. Nuestro fundamento es una persona y esta persona es la persona de Jesucristo. Esta persona es alguien muy diferente que cualquiera de los otros líderes religiosos de la historia. Otros líderes dijeron, yo les enseñaré el camino. Pero solo Jesucristo, Él fue el único que dijo, yo soy el camino. Otros dijeron, yo les voy a enseñar la verdad. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Otros ofrecieron guiarlos a la vida, pero solamente Jesús pudo decir, yo soy la vida. Otros han prometido abrir la puerta para ellos, pero Jesús dijo, yo soy la puerta. Otros han ofrecido ayudarles a encontrar el pan, pero Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Otros prometieron alumbrar su camino, pero Jesús es el único que ha dicho, yo soy la luz. Por tanto, Jesús
Él es nuestra roca. Él es la piedra viviente y el fundamento de la iglesia. Ningún hombre, ninguna doctrina, ningún sistema de creencias, sino que nuestra iglesia, la iglesia verdadera, está fundada sobre la roca que es Jesucristo. Verso 18. Jesús sigue diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Jesús no dijo que Pedro construiría la iglesia. Jesús dijo, yo construiré mi iglesia. Jesús usó a Pedro en una forma muy significativa, que lo veremos más adelante, pero él no era el constructor. Jesús iba a ser el constructor de su iglesia. Él tenía el plan, tenía la inteligencia, la habilidad, el poder necesario para terminar la obra. Es en Él, por Él, a través de Él. Es todo acerca de Jesucristo. Esta es la descripción breve del fundamento de la iglesia que se estaba preparando a través del testimonio de Pedro y de los demás discípulos. Y ahora vamos a ver un resumen de la función de la iglesia, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Hades. Algunos están probablemente familiarizados con el término. Hades es el reino de la muerte, es una prisión, es un lugar donde todas las almas de los que murieron sin ser salvos están esperando por el juicio final. Estos están allí esperando. En los tiempos de la Biblia hablaban acerca de esta entrada. Se hablaba de esta entrada, unas puertas grandes, estas puertas como tipo con puertas que podrían cerrarse en caso de que hubiera alguna invasión. Imagínense una fortaleza, la fortaleza de un reino, con estas puertas grandes, que cuando se cierran las puertas, nadie puede entrar o salir de esta fortaleza. En tiempos bíblicos, el hablar de las puertas de estas fortalezas también era un lugar donde la gente se reunía a hacer negocios, y simbolizaba también un lugar donde se organizaba el poder, y también al decir las puertas del Hades, simboliza algo así, muy parecido a un lugar donde se organiza el poder de la muerte y donde Satanás y sus demonios se concentran. Entonces, este pasaje a menudo se interpreta como que la iglesia siempre va a vencer cualquier ataque de las fuerzas del enemigo. Y esta es una enseñanza de la Biblia. Es una enseñanza que aparece en Efesios capítulo 6, por ejemplo. Sin embargo, esto no es lo que está diciendo aquí Jesús en el capítulo 16. Vamos a pensarlo por un momento. Las puertas, las compuertas de una ciudad no son armas ofensivas de ataque. Todo lo contrario, las puertas son fortificaciones de defensa. Así que cuando Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, está describiendo a la iglesia como una fuerza ofensiva. La iglesia es una fuerza ofensiva en contra
de las fortalezas demoníacas. Piénsenlo. El Señor Jesús está preparando este ejército. Él liderará este ejército que es la iglesia. Así que, de acuerdo a la descripción de Mateo 16, del 18 al 19, la función de la iglesia es ser una fuerza ofensiva en contra de la maldad, en contra del poder y la fortificación del Hades, y éste no podrá resistirlo. Ese es nuestro llamado como iglesia. What is the offensive? By offensive, I'm not talking about something that offends you, but I'm talking ¿Qué es ofensivo? ¿Qué es la actividad ofensiva? No estoy hablando acerca de ir y ofender a alguien, no. Estoy hablando en este contexto de guerra. ¿Qué es la ofensiva y qué es la defensiva? El verso 19 expande un poco más acerca de la función de la iglesia. Dice, ¿cuál es la actividad de la iglesia? Vamos al verso 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así que Pedro no va a estar ahí parado afuera de las puertas del Hades con las llaves para abrir las puertas y para no dejar entrar las personas, porque no hay ninguna evidencia bíblica de que Pedro haya sido alguna vez un papa, y tampoco de que él haya sido elegido para tener esta decisión. Solamente Jesús es el juicio de quién será salvo y quién no. Entonces, ¿qué significa esto de que va a tener las llaves del cielo? Las llaves son instrumentos que se usan para abrir puertas. A Pedro se le dio el privilegio de abrir la primer puerta de fe a los judíos en el Pentecostés. Fíjense, Hechos capítulo 2, verso 14. Lo que estamos haciendo es indagar en el ministerio de Pedro y ver qué es lo que hizo y que es un paralelo a lo que el Señor Jesús le prometió acerca de darle las llaves del reino de los cielos. Hechos 2:14. Entonces, Pedro se puso de pie junto a los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes habitantes de todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Y entonces empieza a predicar y a dar un mensaje tan poderoso que fíjense lo que pasó en el verso 36. Sépanlo bien, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios los ha hecho Señor y Cristo. Él está proclamando lo mismo que le contestó a Jesucristo cuando Jesucristo le preguntó: ¿quién crees tú que eres? Y él contesta: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. En respuesta a eso, el Señor le da las llaves para liberar a estos que estaban cautivos en su pecado. Entonces, en el verso 36, Pedro vuelve a declarar quién es Jesús. Él dice: Dios lo ha hecho Señor y Cristo, o sea, el Mesías. Verso 37, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Vamos al verso 40.
y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y en ese día se añadieron como 3,000 personas. ¿Dónde estaban cuando Pedro empezó a predicar? Estaban atados a su pecado. ¿Y dónde terminaron después de la predicación de Pedro? Ellos fueron libres, fueron liberados, ya no estuvieron en las garras de Satanás. Ellos estaban cautivos. Pero Pedro tenía esa llave que les abrió las puertas a 3,000 almas cautivas por Satanás. Les abrió las puertas al reino de los cielos y Satanás no pudo resistir. Él no pudo retenerlos en esa prisión. Él no pudo mantenerlos en la cautividad. El Señor los liberó. Estos 3,000 judíos estaban destinados a una muerte eterna sin el Señor. Estaban cautivos y no tenían poder para liberarse de este malvado que los tenía cautivos. Pero Pedro tenía estas llaves que les abrió la puerta al reino de los cielos. Y entonces ellos pudieron ser ciudadanos del reino de los cielos. Y nuevamente, Pedro fue el primero que usó estas llaves del Evangelio para abrir la puerta de fe a los gentiles. Cuando un ángel le dio instrucciones al centurión romano llamado Cornelio para enviar hombres a Jope y traerlos a Pedro. Vamos a verlo en Hechos capítulo 10, verso 42. Vemos aquí un grupo de gentiles esperando. Verso 22. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de él, dicen los profetas, que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban. Verso 47. Entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y entonces mandó bautizarlos en nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos aquí que Pedro tiene el liderazgo para llevar el Evangelio sobre los demás discípulos. Y vemos que a través de esto, el Espíritu Santo trae el poder para liberar a muchas personas en el nombre de Jesucristo. Les abre la puerta, la puerta de esa prisión en la que estaban cautivos por Satanás, y estas almas salen y son libres. Son almas perdidas que ahora tienen libertad. Se les ha abierto la puerta y han entrado al reino por esta llave les abrió, esta llave del Evangelio, y ahora pueden entrar por medio de Jesucristo al reino de los cielos. Ahora, esto también contiene la autoridad de liberar a los cautivos, pero también liberar a aquellos que están bajo influencia demoníaca. Pero parece ser que a veces no usamos bien la terminología. ¿Qué significa eso de atar y desatar? Ya vimos
Desatar, ya vimos qué significa, pero ¿qué significa eso de atar? Jesus mentioned the church twice. His focus was the kingdom. He was establishing El the Señor kingdom. está Towards the end of his estableciendo ministry, he began el preparing reino, his disciples for Él the está church. preparando But only twice does a he sus mention discípulos the church. And it's interesting, para lo que in both viene, y es times he interesante mentions que it. el Here in Matthew Señor 16 is the first time he mentioned church. menciona la And again iglesia. Aquí in en el Matthew capítulo chapter 18, 16, el Señor Jesús menciona la iglesia, verse 10 pero luego en ago. el capítulo 18, Beginning to read in verse 15, en el verso 15, context is vamos a ver el contexto. church discipline. Aquí el Señor está hablando acerca de la disciplina de la iglesia. Go and tell him his Verso 15. faults. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Cuando él y tú estén solos, si te hace caso, habrás ganado a tu hermano, pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Phrase there in verse 15, if he hears you, you have gained your brother. En el verso 15, si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Then verse 17, if he refuses to hear them, Verso 17, si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Ahí está mencionando la iglesia. Y si tampoco la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo, y aquí tenemos la misma frase. De cierto, el Señor está... Es curioso ver cómo el Señor en este contexto está hablando de la iglesia. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, esto es en oración, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Así que oran aquí en la tierra y afecta lo que sucede en los cielos. Y vamos a verlo con más detalle cuando lleguemos al capítulo 18. Así que no se lo pierdan en unas semanas más. Pronto. Próximamente. Pero aquí no se menciona nada de Pedro, se menciona a la iglesia. La iglesia tendrá este poder de atar y de desatar. La misma instrucción que se le dio a Pedro en el verso 16, en el capítulo 16, es algo que no solamente iba a poseer Pedro, sino toda la iglesia. Y luego lo vamos a estudiar. Por eso les digo que no se lo pierdan. Pero por ahora vamos a enfocarnos en que el Señor quería darle estas llaves. El Señor quiere usar todo esto para que, como un proceso que expone a los falsos cristianos, a los lobos en piel de oveja, y los remueve de la iglesia. Es un proceso de atar y desatar. Parece ser que esto es darle a la iglesia este liderazgo, pero no es exclusivo sobre los demonios y sobre la influencia, sino sobre todo comportamiento pecaminoso. Y no quiero dejarlos en ascuas en este break que vamos a hacer, en esta pausa que vamos a hacer de la Navidad. Quiero que que terminemos este tema. Así que, ¿cuál es la conexión en el cielo? ¿Qué dice la Biblia que significa que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo? Bueno,
¿Cuál es, qué es lo que la Biblia realmente quiere decirnos? Que cualquier cosa que atemos en la tierra será atada en el cielo, y lo que lo desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, de acuerdo a la mayoría de los comentarios que he estudiado, veo que han sido pobremente traducidos. Casi todas las Biblias que he visto, pero hay algunas que, por ejemplo, la Biblia amplificada tiene una traducción un poco mejor, que dice: cualquier cosa que ates en la tierra será atada en el cielo. Más, más exactamente debería de decir que cualquier cosa que dejes suelto en la tierra será suelto, será dejado suelto en el cielo. En otras palabras, no es como que la iglesia dicta lo que sucede en el cielo. No, no es como que nosotros preparamos la agenda de lo que el cielo debe de hacer, sino que la iglesia mira los cielos en oración y aprende y entiende cuál es la voluntad de Dios y se somete a esta voluntad del Señor para entonces atar o desatar en la tierra lo que ya ha sido atado o desatado en el cielo. Yo no soy experto, pero esto yo sospecho que esta pobre traducción tiene algún tipo de influencia del catolicismo. Y esa es solamente mi sospecha. Sin embargo, si nos apegamos a lo que la Biblia enseña consistentemente, yo realmente creo que no debe de ser así. Muchos creyentes piensan que ellos pueden orar y decirle: Señor, yo quiero esto y aquello, y pueden a través de la oración convencer al Señor de que se haga como ellos quieren. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que nosotros debemos alinearnos a la voluntad de Dios. Nosotros oramos para que el Señor nos revele su voluntad para nuestra vida y nosotros alinearnos a esa voluntad y no al revés. Nosotros debemos de ser guiados por nuestro amo, por el cielo, por el Señor. Y Él tiene poder para hacer todo aquello que Él nos ha instruido a hacer. Pero cuando oramos y oramos y no sucede, entonces tú puedes darte cuenta que esa no es la voluntad de Dios. Nosotros no vamos a poder forzar al Espíritu Santo a hacer nada que vaya en contra de su voluntad. En Efesios 4:30 dice que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo y por eso perder todo lo bueno que Él quiere hacer en nosotros. En Mateo 9:29 dice: de acuerdo a tu fe sea hecho. Y si no estamos confiando en los planes perfectos que el Señor tiene en el cielo para nosotros, entonces no vamos a experimentar nada de eso aquí en la tierra. Para entender mejor esta autoridad de atar y desatar, lo primero que tenemos que hacer es ver lo que sucedió en el principio, en Génesis 1, del 26 al 28, cuando Jesús estaba proclamando el Evangelio
era para restaurarnos, restaurar la autoridad que perdimos en el principio, en la caída del hombre. Así que vamos, por favor, a Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias y sobre todo animal que repta sobre la tierra. ¿Y qué significa esto de que tenga dominio? Dominio es el poder de gobernar, de controlar, de dirigir, de usar, de disponer como mejor te parezca. Dios está dando al hombre autoridad para gobernar sobre la tierra y que tenga liderazgo sobre todo lo creado. Verso 28. Y los bendijo Dios y con estas palabras, esto es al hombre y a la mujer, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Ahí está otra vez. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y podemos pensar, ¿cómo voy a tener control sobre los peces? Bueno, esto es parte del mandato original. Nosotros perdimos algo, de seguro perdimos algo aquí. No perdimos el mandato, sino perdimos la habilidad de ejecutar ese mandato. La intención de Dios es que la gente reinara sobre la tierra, no independientemente de Dios, sino bajo la dependencia de Dios. Sin embargo, Adán y Eva actuaron independientemente y ya sabemos la historia. Escucharon a la serpiente en lugar de escuchar a Dios y entonces fueron separados de la vida de Dios y una corrupción espiritual llenó sus vidas y ahora esto ha sido heredado por todos los seres humanos que han nacido desde entonces. Ahora estamos separados de Dios. El ser humano ya no tiene los recursos ni las habilidades que originalmente les daban esta capacidad para ejecutar dominio en beneficio de la tierra. Ahora perdimos esa conexión con aquel que nos da la capacidad de hacerlo a causa del pecado, claro. Y entonces, en lugar de reinar el mundo de una forma que glorifique al Señor, desde que Adán y Eva pecaron, esto ha venido de mal en peor. Ahora tenemos pecado, sufrimiento, muerte, decadencia. Por ejemplo, el cáncer, solo por poner un ejemplo, el cáncer viene por muchas cosas que el hombre está introduciendo a su medio ambiente y nos está destruyendo. Se suponía que nosotros deberíamos de gobernar este mundo y traer estabilidad, traer salud. Pero no. Ahora, Dios no ha perdido el control. Dios siempre es soberano y siempre ha sido soberano y siempre lo será. Pero Él le dio al hombre la responsabilidad de reinar sobre la tierra. Esta responsabilidad Dios no la quitó de los seres humanos el día que pecaron. Esta es la razón por la cual la vida en la tierra se ha convertido en un desastre. Muchos sufren, muchos no se ponen de acuerdo de cómo gobernar este mundo. Pero Dios no nos ha fallado. El hombre es el que ha fallado.
Now we're trying to rule a world without that vital Satanás connection to God. Satan is described by es lo Jesus in que the ha Bible tratado de as hacer the desde el ruler of this principio. world. So, how Satanás se did he get describe por rulership? Jesús como God didn't give it to el him. que reina este How did he mundo. get it? En Juan 12:31, no porque él haya vencido a Dios, porque él nunca Defeated mankind. vencerá a Dios, To whom pero él God venció had al hombre, dominion over this al world. hombre al Now, cual he Dios le couldn't dio take that dominio sobre dominion el from pecado, mankind, but he brings mankind into digo, sobre slavery la to creación him. de este Satan mundo. does. And so now he's got Entonces, cuando el hombre escogió mankind's seguir a authority to rule Satanás the earth en under lugar de a Satan's Dios, control and Adán y power. Eva And so le dieron, Satan is manipulating mankind Adán to y do Eva, what quienes tenían la Satan has responsabilidad y la done. autoridad de reinar sobre este mundo, Without man, cayeron bajo el Satan control can't de do it. Satanás. Y And ahora choosing to follow Satan rather than God, Adam and Eve come under the control of todos Satan, sus and all of descendientes their tienen children esta are born misma, as his slaves under his authority. tienen esta And misma ever since tendencia. Satan has influenced fallen Desde humans entonces to follow Satanás his está agenda and do influenciando what he a los wants. seres humanos para que sigan su agenda y para que hagan lo que él quiere que hagan. Satan doesn't just come to this earth and set up his kingdom and do it himself. ¿Y por qué es que Satanás no viene y se sienta en el trono de la tierra y entonces él se hace el rey de la tierra? Porque no puede, porque Dios le dio en el principio el poder al hombre o la responsabilidad al hombre de reinar sobre el hombre. Entonces, Satanás no puede hacerlo por sí solo. Él necesita dominar al hombre para que el hombre siga sus planes malvados. Entonces, como resultado, este mundo está lleno de gente malvada que no quieren seguir al Señor y que están bajo la autoridad y el control de Satanás, ejerciendo el dominio sobre la tierra para mal, no para bien. Entonces, hermanos, nosotros somos la iglesia, nosotros estamos reconectados con el Señor. Y ahora vamos a poner juntos todos estos pensamientos y vamos a regresar a Mateo 16. Vamos a leerlo en Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto está describiendo una relación entre el hombre y Dios. Pero esto solamente se puede hacer cuando hay una conexión. El Señor le ha dado a la iglesia un nuevo nivel de dominio sobre la tierra. La maldición original no ha sido levantada sobre la iglesia, ¿verdad? Pero el Señor va a revertir todo eso cuando Él regrese. No va a haber muerte ni más dolor, pero lo que sí el Señor va a hacer es darnos un nuevo nivel de dominio que se introduce a través de la iglesia. El Señor no nos dice que vamos a tener. El Señor nos dice que vamos a tener autoridad y poder sobre el reino demoníaco, pero solo si se ejercita de acuerdo a la voluntad de Dios en el cielo. El principio que Jesús está expresando aquí
es que los planes que Dios tiene en el cielo para que se lleven a cabo en la tierra son para darnos la responsabilidad de ejercitar dominio en la tierra. Y tal vez puedes decir, Señor, ¿por qué no vienes y arreglas todo este desastre de una vez por todas? Es porque el Señor nos ha dado la responsabilidad a los hombres de gobernar este mundo, esta tierra. Y el Señor por eso, después del pecado, introduce la iglesia y a la iglesia le ha dado poder sobre Satanás. El Señor nos envía como ovejas en medio de los lobos. El Señor no nos ha mandado aquí como inferiores, sino que el Señor nos ha enviado como ovejas, pero tenemos poder, el poder del Espíritu Santo en nosotros. El Señor nos prepara a su iglesia. El principio que el Señor está expresando aquí es que Dios quiere obrar a través de la gente. El Señor no lleva a cabo sus planes, sino a través de la cooperación de la gente, de su pueblo, de su iglesia. Por eso es que el reino se pospuso en la tierra. ¿Por qué? Porque su pueblo, el pueblo de Israel, no quiso reconocer al Mesías y no estuvo dispuesto a someterse a Dios. Y Dios por eso no implementó a su reino, porque el Señor nunca los va a forzar a cooperar. Por eso Jesús se fue físicamente, pero dejó su espíritu, dejó su autoridad para atar y desatar. En este mundo caído, el Señor ha decidido actuar a través de la iglesia, dándonos dominio sobre la tierra. Su propósito era que este dominio se ejerciera en sumisión a Dios, atando en la tierra lo que ya ha sido atado en el cielo y desatando en la tierra lo que ya ha sido desatado en el cielo. Como lo hizo Jesucristo, yo hago exactamente lo que Dios me dice que haga, recibiendo dirección del cielo directamente. Pero cuando tontamente nos rebelamos, pues Dios quita ese dominio de sobre la tierra que nos ha sido dado, pero la responsabilidad todavía es nuestra. Como resultado de la rebelión humana, en lugar de hacer la voluntad de Dios, hemos hecho el mal, pero un día el Señor nos devolverá estabilidad. Como resultado de toda esta rebelión, vemos con tristeza lo que ha sucedido en este mundo. Hay caos, hay maldad, es un desastre. Pero hay esperanza, hermanos. Eso es lo que celebramos en la Navidad. El Señor vino a este mundo para darnos una alternativa a toda esta maldad, a toda esta corrupción, a darnos su espíritu, a poner su espíritu dentro de nosotros, que somos su iglesia, a llevar estas llaves y abrirle la puerta a más cautivos, para que más y más sean ciudadanos de este reino donde Él reine. Por eso el Señor dice, oren, oren para que sea hecha tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El Señor nos dio la responsabilidad de reinar en este mundo
consequences Pero of rebelling por ahora el mundo está cosechando las consecuencias de haberse rebelado contra Dios. Pero el Señor He's going to restore. tiene un plan para restaurar y para regresar todo esto al plan original. Un día, Jesus Christ, who came Jesucristo, once as a babe, is going to come aquel Señor que vino una vez como un bebé, Lord of regresará en todo su esplendor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros vamos a ser parte de este maravilloso evento, hermanos. rushed here, Padre, but we ask that you would cause to penetrate into our hearts, te pedimos que penetres en nuestros corazones, us to que esta palabra, Señor, and to be changed by. llegue a nuestro Lord, I corazón. pray that we would continue as we journey through Te Matthew, pedimos, Señor, learning what que it podamos is seguir that you aprendiendo call us to be, qué es how it is lo que you call tienes us to para function. nosotros y cuál es la función, Señor, que tú tienes para nosotros, que podamos aprender a depender de ti, Señor, que podamos aprender tu autoridad y tu poder, poder que nos has dado como tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a aprender I pray, Father, estas that we would verdades bow que our están knee en humbly el Evangelio de Mateo. that we would Señor, surrender to your lordship. permite que nosotros nos rindamos a tu señorío, que podamos reconocer There's coming a great day of que vienes reckoning, a great pronto judgment. y que viene un Lord, you juicio are bringing things to a culmination, y que pronto vienes, Señor, a terminar con este but it's going to be mundo de living in maldad hell on earth for those who are in rebellion against you. y que un día aquellos que se rebelaron contra ti To have compassion for the lost, but perecerán, also Señor. to rejoice in what you Pero have para given todos us, the gift aquellos que of te hemos Jesus. recibido, que hemos recibido el regalo de Jesucristo, Amen. habrá gozo por siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Lord bless Amén. you.